y de los conocimientos que se han perdido por su culpa. Lo comprendo muy bien, dijo el marqués. Cuando llegaron al carruaje, Monsieur Mariette los hizo esperar unos momentos mientras se dirigía a una pequeña tienda de campaña junto a las excavaciones y en la cual, aparentemente, guardaba una muda de ropa. Se reunió con ellos poco después, mucho más presentable, y Shikara se dio cuenta de que en realidad era un joven muy atractivo. Recordó que su padre le había dicho que solo tenía 31 años. Era asombroso lo mucho que había logrado, a pesar de la terrible oposición de las autoridades, y especialmente de los agentes del Khedive, el gobernante de Egipto, que en una ocasión trató de cerrar la excavación y de confiscar todo lo que encontró. Desde luego, dijo Monsieur Mariette con encantadora franqueza, he estado cavando aquí sin los permisos adecuados y era natural que sufriera una intervención de ese tipo. Pero ahora, ¿ya está autorizado legalmente a excavar?, preguntó el marqués. Por fortuna sí, contestó Monsieur Mariette, pero corro el riesgo constante de recibir visitantes furtivos, ladrones comunes y comerciantes del Cairo, a quienes les resulta muy fácil vender bronces mortuorios y, desde luego, cualquier objeto de oro. Mirando hacia algunos de sus trabajadores, añadió con voz preocupada, no puedo confiar en nadie. Los hombres que excavan para mí tratan de ocultar cualquier pequeño objeto que encuentran, porque saben que tienen un mercado listo, siempre creciente, para él. Eso debe hacer las cosas muy difíciles para usted, dijo Shikara. Su padre pensaba que teníamos una plaga mayor de robos en Egipto que en cualquier otra parte del mundo, le informó Monsieur Mariette. Lograron obtener una comida poco apetitosa en una pequeña casa de huéspedes cercana a las pirámides. Shikara no estaba interesada en lo que estaba comiendo, pero comprendió que el marqués miraba con evidente desdén la comida que le servían, mientras que Monsieur Mariette devoraba cuanto le ponían enfrente. Cuando se alejaron de las catacumbas, Monsieur Mariette olvidó un poco su condición de arqueólogo y se mostró como un ardiente joven francés. Shikara comprendió que él la consideraba atractiva y había en sus ojos una expresión que ella había visto antes y que siempre le disgustaba. Pero como admiraba a Monsieur Mariette y él era amigo de su padre, descubrió que disfrutaba tanto de su compañía como de los cumplidos que le dirigía. Su padre hablaba con mucha frecuencia de usted, mademoiselle, dijo él. Me había comentado lo hermosa que era, y ahora me doy cuenta de que no exageraba. Shikara sonrió. No creo que mi papá y usted hablaran de nada que no fueran sus excavaciones. Algunas veces en las noches nos poníamos sentimentales y hablábamos de la gente que habíamos dejado en casa. Mi papá estaba acostumbrado a estar solo, pero a usted, después de vivir en París, monsieur, debe costarle trabajo vivir aquí. No, yo amo el desierto. Lo amo apasionadamente, contestó Monsieur Mariette. Pero algunas veces, mademoiselle, anhelo tener una mujer como usted conmigo. Alguien que comprenda lo que estoy haciendo, que me aliente y me sirva de inspiración. El marqués se echó hacia atrás, raspando con la silla el piso de madera. Creo que deberíamos discutir el objeto principal de nuestra visita, Shikara, dijo con brusquedad.
y es descubrir qué pasos podríamos dar para encontrar a tu padre. ¿Qué podemos hacer?, le preguntó Shikara a Monsieur Mariette. Sinceramente, no sé, contestó él. Pueden ir a las autoridades, pero no se van a mostrar muy interesadas. Y como ya les he dicho, tal vez se molesten, porque como su padre es inglés, no era responsable ante el gobierno francés de nada que descubriera aquí. Mi papá jamás se habría llevado nada de Egipto, dijo Shikara. Usted lo sabe, y yo también, mademoiselle, contestó Monsieur Mariette. Pero resultaría muy difícil convencer a las autoridades. Eso parece dificultar nuestra tarea, dijo el marqués con sequedad. Pidió la cuenta y entonces dijo: Sugiero, monsieur, que como va a empezar la parte más cálida del día, la señorita Bartlett y yo regresemos al Cairo. Tal vez lo visitemos mañana otra vez. Y si a usted se le ocurre algo más que podamos hacer, nos interesaría saberlo. Monsieur Mariette hizo una reverencia. Estoy seguro de que a la señorita Bartlett le gustaría, también, que le entregaran las pertenencias de su padre, añadió el marqués. No hay mucho, creo, dijo Monsieur Mariette con cierta vaguedad, y las dejé donde él estaba viviendo, en cuyo caso es posible que también hayan desaparecido, comentó el marqués. Shikara lo miró, un poco perpleja. Tenía la impresión de que el marqués, en forma deliberada, estaba tratando de molestar a Monsieur Mariette, pero no había nada que ella pudiera hacer, excepto agradecer efusivamente al francés por todo lo que les había mostrado. Ha sido un gran placer, dijo Monsieur Mariette, y no había la menor duda de su sinceridad. Me gustaría verlos mañana, añadió en voz baja. Estoy seguro de que para entonces se me habrá ocurrido algo que pudiera ayudar. Sostuvo un momento la mano de ella entre las suyas y, como lo había hecho antes, se la llevó a los labios, aunque Shikara sabía que no se acostumbraba a besar la mano de una mujer soltera. Entonces se marchó a toda prisa, en una forma que la hizo comprender que estaba ansioso de volver a sus excavaciones. Siento mucho lo de tu padre, dijo el marqués, mientras volvían al Cairo. Supongo que no es peor de lo que esperaba, contestó Shikara. En realidad, tenía muy pocas esperanzas de encontrarlo vivo. ¿Estás convencida ahora de que ha muerto?, preguntó el marqués. Pienso que no puede haber otra explicación. Pero, ¿cómo murió? ¿Y por qué? ¿Y en dónde? Eso es lo que me gustaría saber. Suspiró y entonces continuó diciendo: Ay, yo comprendí, tan pronto como vi las bóvedas mortuorias, que mi papá jamás habría dejado un trabajo en forma tan repentina, cuando había tanto para excavar, tanto por descubrir. Era el tipo de lugar que él adoraba, y habría trabajado en él hasta descubrir y catalogar la última piedra. Lo siento, dijo el marqués con suavidad. Shikara no contestó. Una nube de depresión pareció descender sobre ella. Estaba pensando no tanto en la muerte de su padre, sino en el hecho de que ahora que él había desaparecido, estaba sola, completamente sola en el mundo. El futuro parecía muy oscuro.
y vacío. Capítulo 6. Como hacía mucho calor, Shikara se dedicó a descansar después del almuerzo, pero sabía que el marqués había bajado a tierra firme y se preguntó a dónde podía haber ido. No había estado a solas con él, excepto en el carruaje abierto, cuando después de despedirse de Monsieur Mariette, se alejaron de las excavaciones. Tenía la impresión de que el marqués estaba de un humor extraño, que ella no acababa de comprender, y eso la alteraba, porque se sentía segura de que se relacionaba de algún modo con el hecho de que la había besado la noche anterior. Al recordar ese momento, volvía a sentir la emoción que experimentó cuando los labios de él se posaron en los suyos y ambos parecieron convertirse en una sola persona. Eso fue lo que yo sentí, se dijo Shikara. Pero es obvio que para él fue una cosa muy diferente, solo un momentáneo interés, debido a la magia de la noche, y ahora continúa odiándome, como antes. Le resultaba muy difícil pensar que podía odiarla como mujer y en otros sentidos comportarse con tanta bondad y consideración. Tal vez, se dijo, se encuentre ahora haciendo arreglos para hacerme regresar a Inglaterra. Estaba segura de que no la dejaría quedarse sola en Egipto, y ahora que había conocido tanto el Cairo como Alejandría, Shikara comprendía que su idea original de quedarse para buscar trabajo allí no era realizable. El lugar era demasiado grande, demasiado extraño y muy diferente al estilo de vida que ella llevaba en su propio país. Había viajado mucho, pero siempre con sus padres, y ello era muy diferente a que una chica joven permaneciera en una ciudad extraña sin la compañía de una persona de respeto. Pensó en la posibilidad de preguntarle a Monsieur Mariette si podía trabajar con él, pero sabía que los arqueólogos se mostraban renuentes a admitir la colaboración de mujeres. Estaba segura de que aunque Monsieur Mariette la había mirado con admiración, sin duda prefería mantener la distancia en lo que a su trabajo se refería. Shikara recordaba que cuando su padre la llevaba a ver excavaciones en el pasado, solía decirle: no te concretes a mirar, piensa y siente. Permite que tu percepción visualice cómo eran esas gentes hace siglos. Trata de ponerte en contacto con sus vibraciones. Eso te enseñará más que 1000 libros juntos. Shikara trató de seguir sus instrucciones cuando Monsieur Mariette le iba señalando los lugares que fueron saqueados y el trabajo que él y su padre habían terminado, pero no tuvo oportunidad de hacerlo. La observaban los trabajadores árabes que escarbaban en las tumbas todavía no expuestas o llevaban las cestas llenas de arena a lo largo de las cámaras mortuorias. Ella tenía que estarse moviendo continuamente para dejarlos pasar, y se había percatado de que los ojos oscuros de aquellos hombres la observaban con curiosidad. Debo haberles parecido muy extraña con mi vestido blanco, pensó. La presencia de ellos le había impedido concentrarse y seguir los consejos de su padre.
no concilió el sueño durante sus horas de descanso, sino que quedó inmóvil, planeando qué decirle al marqués. Cuando lo oyó subir a bordo, se levantó y fue en su búsqueda. No estaba en el salón como ella esperaba, sino de pie en la cubierta, mirando al Nilo. Era una vista plena de colorido. El río, lleno de actividad, semejaba a un panal. Varios botes y barcos pasaban continuamente junto al yate. En los botes, los vendedores ofrecían frutas, collares, alfombras y todo tipo imaginable de mercadería. El marqués trataba de no prestarles atención, pero los vendedores egipcios eran muy persistentes y se negaban a marcharse, lo que impedía que Shikara hablara con él en privado. Se dedicaron a discutir lo que veían y el marqués le señaló a Shikara algunos de los edificios de interés que se divisaban en la orilla opuesta, hasta que llegó la hora de cambiarse para la cena. Shikara bajó y después de darse un baño muy fresco que Hikmet le había preparado, se puso uno de sus lindos vestidos nuevos y se miró en el espejo. Esperaba que el marqués la encontrara atractiva. Anoche me besó, se dijo, y se estremeció al recordarlo. ¿Podía algo haber sido más maravilloso o perfecto? Sin embargo, él no daba señales de recordarlo. Mientras estuvieron en la cubierta, ansiaba preguntarle a qué había ido a la ciudad. Pero por una parte, no quería abrumarlo con su curiosidad y por la otra, tenía miedo. ¿Habría ido él a hacer arreglos para enviarla a Inglaterra? Era casi seguro, pensó Shikara, que su padre hubiera muerto. Su tío, por lo tanto, era ahora su indiscutible tutor. Lord Stroud la estaba esperando y una vez que ella regresara a su país, ya no podría escapar de él y se vería obligada a someterse a sus deseos. Preferiría morir, se dijo, como lo había hecho antes, pero esta vez lo decía muy en serio. Tenía miedo de quedarse sola en Egipto, pero temía aún más que la forzaran a casarse con un hombre que le repugnaba y que legalmente tendría el derecho de abrazarla y acariciarla. No hubiera podido soportar que la tocara otro hombre que no fuera el marqués. Hay cosas peores que la muerte, pensó. Sin embargo, cuando se vio en la espeluznante oscuridad de la cámara mortuoria, había sentido intensos deseos de vivir. No solo desde el punto de vista de la mente egipcia, sino de la de todo el mundo. La muerte era la oscuridad de la noche y la vida la luz del día. Y ella solo se sentía vivir y con el alma llena de luz cuando se encontraba con el marqués. Sin él solo había tinieblas y una soledad que no era capaz de soportar. Entonces, con un orgullo que había sido siempre parte importante de su carácter, se dijo que si el marqués no la quería, debía dejarlo, como se lo había prometido, sin hacer ninguna escena. Sabía que él la despreciaría si no cumplía su palabra, y ella estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, menos convertirse para él en una plaga insoportable. Subió a cenar al salón con la cabeza en alto, consciente de que si no podía compararse en encantos con la señora,
Al menos debía verse lo mejor posible. El calor intenso del día había cedido el paso a una suave brisa procedente del río que brindaba una agradable temperatura al yate. El agua lamía suavemente el casco y de la orilla llegaba el aroma de las flores que cubrían los arbustos, casi todos silvestres, que crecían en ambas riberas. El lugar tenía un innegable encanto del que Shikara hubiera disfrutado si sus pensamientos no hubieran estado completamente concentrados en el marqués. Él se había cambiado para la cena y cuando se puso de pie al verlo entrar en el salón, Shikara pensó que ningún hombre podía verse más elegante ni más atractivo que él. ¿Descansaste?, preguntó el marqués. Ella le sonrió y él, sin esperar su respuesta, le dijo: comprendo que lo que supiste hoy debió impresionarte mucho. Como hacía mucho calor, pensé que sería agradable que cenáramos esta noche en la cubierta. Me encantaría hacerlo, dijo Shikara. Los camareros habían colocado un toldo y el lugar donde iban a cenar estaba cubierto a un lado por una cortina para evitar las miradas curiosas de la gente. La mesa había sido decorada con flores y frente a cada sitio había en un vaso alto una bebida muy fresca, con sabor a lima, que a Shikara le pareció deliciosa. Después del mediocre almuerzo que les habían servido en la casa de huéspedes, los platillos del cocinero del yate habrían resultado fascinantes, aún para un paladar mucho más exigente que el de ella. El marqués habló de la historia egipcia mientras les servían, y cuando Shikara terminó de tomar una taza de dulce café turco, se atrevió a mirarlo a través de la mesa y le dijo: tengo algo que pedirle. ¿Qué es?, preguntó él. Shikara tuvo la impresión de que el marqués parecía un poco temeroso. Aunque había estado hablando de cosas muy interesantes durante la cena, solo se trataba de temas impersonales. Parecía tratar de evitar a toda costa todo cuanto pudiera conducirlos a una mejor intimidad. Se había concretado a sostener el tipo de conversación casual que intercambian dos personas que son apenas poco más que simples conocidos. Shikara solo tenía que mirar al marqués para sentir que su alma volaba hacia él. Pero como pensaba que él no la quería, trataba con desesperación y con un admirable control de sí misma de comportarse como él parecía desear que lo hiciera. Sin embargo, deseaba con una intensidad casi dolorosa sentir los labios de él de nuevo sobre los suyos. Ahora que estaban solos, comprendió que aquella era su oportunidad de decirle lo que quería, y después de una breve pausa, murmuró con cierta vacilación: tal vez le parezca muy extraño de mi parte, pero siento que debo volver a las excavaciones de Monsieur Mariette en Memphis. ¿Esta noche?, preguntó el marqués. Sí, esta noche, cuando los trabajadores se hayan ido y Monsieur Mariette haya terminado también sus labores del día. ¿Por qué quieres hacer eso? Shikara titubeó un momento. Quiero obtener la sensación real del lugar. Tengo una idea. Tal vez sea absurda, pero creo que podría sentirme más cerca de mi papá.
y que tal vez pueda percibir lo que le pasó. ¿Me quieres decir que vas a usar la clarividencia? Supongo que podría llamársele así. Es lo que mi papá llamaba usar un sexto sentido. Él mismo apelaba a él cuando quería saber si una excavación merecía el esfuerzo que iba a requerir. Y siempre estaba en lo cierto, aunque en el sitio solo hubiera piedras y arena. ¿Y quieres ir sola a esta expedición? Shikara no dijo nada, pero lo miró con ojos muy grandes y suplicantes. No había necesidad de expresar con palabras lo que ella le estaba pidiendo. Le decía en voz alta cuánto deseaba tenerlo junto a ella, cuánto de verdad deseaba tenerlo a su lado para siempre. A través de la mesa decorada con flores que los separaba, hablaron sin palabras y por un breve instante sus espíritus se encontraron. Entonces el marqués contestó: «Muy bien, si eso es lo que quieres, te llevo». Él vio cómo se encendía una luz en los ojos de Shikara, pero ella desvió la mirada, como si se sintiera repentinamente tímida, y dijo con suavidad: «Gracias, muchas gracias». Bajó a buscar un chal para ponérselo sobre los hombros, en caso de que hiciera frío, y tomó una bufanda de gasa para el cabello. No deseaba que el polvo que se desprendía continuamente en la oscuridad de la cámara mortuoria le cayera en la cabeza. Cuando subió a cubierta, el marqués la estaba guardando. En la orilla, junto al yate, los esperaba un carruaje abierto. Había todavía luz, pero Shikara comprendió que no pasaría mucho tiempo sin que el sol se hundiera en el horizonte con su acostumbrada rapidez y las estrellas y la luna empezaran a brillar por encima de las pirámides. Anhelaba ver las pirámides de noche, acompañada del marqués, aunque pensaba con tristeza que esta noche él no se dejaría arrastrar por ningún impulso romántico ni por la belleza del escenario. Le pareció también que en forma deliberada se sentaba más apartado de ella en el carruaje de lo que era necesario. Viajaron con bastante rapidez, pero Shikara no tenía nada que decir, excepto lo que estaba oculto secretamente en su corazón. No tardaron mucho en dejar atrás las últimas casas de la ciudad y se encontraron en el desierto. Poco después, apareció ante ellos la belleza extraña y exquisita de las pirámides. De las 7 maravillas del mundo antiguo, comentó el marqués, solo las pirámides han sobrevivido a los estragos del tiempo y a la mano destructora del hombre. Hablaba en forma fría e impersonal, mientras Shikara anhelaba que le tomara la mano y preguntarle si las pirámides le parecían tan misteriosas y emocionantes como a ella. Siempre había pensado que cuando uno veía algo muy bello o emocionante, necesitaba compartirlo con alguien para disfrutarlo realmente. Comprendía lo que sentía su padre cuando anhelaba comunicarse con algún otro arqueólogo para hablarle de cada nuevo descubrimiento que hacía en sus exploraciones. Y cuando no lo encontraba, estaba siempre listo a exhibirle sus hallazgos a su madre o a ella misma. Nadie podía ser lo bastante egoísta
como para guardar para sí mismo cualquier experiencia que inquietara el alma. Shikara hubiera querido en esos momentos otorgarle al marqués, como si le perteneciera a ella, el indiscutible encanto de las pirámides. Sin embargo, no podía expresar lo que estaba sintiendo y continuaron avanzando. Por fin llegaron a la gran pirámide escalonada de Sócer y el cochero detuvo los caballos. No se trataba exactamente del mismo lugar donde se habían detenido esa mañana, pero a la tenue luz de las estrellas que empezaban a parpadear en el cielo, era fácil ver que caminando un poco podían llegar a la avenida de las Esfinges. Era más fácil caminar que tratar de explicarle al cochero que debía dar una vuelta completa, por lo que Shikara y el marqués bajaron del carruaje. El marqués le ordenó al hombre que esperara junto a unas palmeras. Luego, tomando suavemente a Shikara del brazo, la condujo a través de la arena y las piedras hacia la avenida de las Esfinges. Mientras caminaban uno al lado del otro, entre las hileras de estatuas, mitad hombre y mitad bestia, Shikara imaginó que ambos eran una sacerdotisa y un sacerdote que se dirigían al templo. El marqués llevaba una vela dentro de una linterna que Hicknet les había puesto en el carruaje junto con una caja de fósforos antes de partir. «Esta es la mejor lámpara que tenemos a bordo, milord», le había dicho Hicknet al marqués, «y es mejor que cualquiera que puede usar un bandido». «Gracias», contestó el marqués. «Estoy seguro de que resultará adecuada». Shikara pensó que a ella no se le habría ocurrido traer nada para alumbrarse si hubiera venido sola, y sabía también que el marqués llevaba una pequeña pistola en su chaqueta. Lo había visto deslizarla en su interior cuando ella llegó a la cubierta, y aunque no hizo ningún comentario al respecto, pensó que era una sabia precaución. La hizo darse cuenta de que la empresa a la que se había lanzado podía resultar peligrosa. No había creído posible que hubiera algún peligro en visitar las tumbas de los toros, pero suponía que siempre existía la probabilidad de que los visitantes de las pirámides o de cualquier otra parte del desierto fueran asaltados por los ladrones. Comprendió que había sido una idea muy tonta de su parte suponer que podía ir sola a esos lugares. Había visto a los mendigos que pululaban en el Cairo y en Alejandría. Sin la protección de un hombre, su bolso de mano y sus joyas habrían desaparecido ya. Llegaron a la entrada de una especie de templo semejante a los que se construían para la nobleza egipcia. El marqués se detuvo para encender la vela de la linterna y una vez hecho esto, resultó fácil ver la empinada rampa que descendía hacia la larga cámara mortuoria. Él caminaba adelante y Shikara tomó su mano cuando lo ayudó a bajar la rampa para llegar a la tibia y polvosa cámara. Como Shikara esperaba, los rodeó el extraño y profundo silencio de los muertos y el olor del pasado que siempre existe en todas las tumbas. Se adelantó un poco al marqués, mientras la luz parpadeante de la vela permitía ver las cámaras separadas como oscuras cavernas donde habían sido sepultados los toros. Debido al saqueo,
Las pesadas tapas de los sarcófagos se veían diseminadas por todas partes. Algunos sarcófagos estaban rotos y yacían despedazados en el suelo. Otros, después de haber sido saqueados, habían sido cubiertos de nuevo por la arena que se movía continuamente. Shikara continuó avanzando. La falta de aire dificultaba la respiración, pero ella estaba decidida a llegar hasta el final del pasadizo, donde se excavaban las tumbas que no habían sido robadas. La linterna arrojaba un círculo de luz en torno a ella, y al marqués le parecía una niñita que caminaba en silencio junto a él. La bufanda que cubría su cabello lanzaba reflejos blanquecinos en la oscuridad. Shikara se detuvo. Había casi llegado al final del pasadizo y quería pensar, concentrarse como una médium en trance para poder sumergirse en el pasado. Entonces, en forma repentina e inesperada, escucharon el sonido de voces. Se volvió y vio que el marqués, que estaba detrás de ella, también había vuelto la cabeza para escuchar. Varios hombres hablaban en árabe y Shikara comprendió que los recién llegados descendían por la rampa detrás de ellos en dirección a la cámara mortuoria. El marqués levantó la linterna y apagó la vela de un soplo. Mientras Shikara esperaba, llena de sorpresa, él le tomó la mano y la hizo desviarse a un lado junto a una tumba. Shikara palpó la superficie de un sarcófago de granito y se dio cuenta de que había apenas espacio entre este y la pared del fondo para que permanecieran de pie, ella en el interior y el marqués más cerca del pasadizo. Los hombres se acercaban, hablaban en voz baja, de modo que Shikara no pudo escuchar lo que decían. Alumbrados por la débil luz de una vela, entraron en la cámara mortuoria varios hombres. Shikara, al moverse un poco hacia un lado, rodeando el sarcófago, se dio cuenta de que el muro opuesto de la tumba, que la dividía de la siguiente, había sido demolido. Podía ver, a través del sarcófago roto que se encontraba junto a ellos, hacia el pasillo central. La luz se acercó y pronto pudo distinguir las cabezas de varios hombres cubiertas con turbantes. Los contó. Eran 6. Los hombres se detuvieron de súbito. Se escuchó un ruido metálico. Sin duda, habían arrojado varios instrumentos de trabajo al piso, cubierto de polvo. «Será mejor encender más velas», dijo uno de ellos en árabe. «Las necesitaremos», dijo otro con voz profunda. «La tumba cerrada se encuentra al final del pasadizo». Con un estremecimiento, Shikara comprendió que aquellos eran ladrones que se proponían abrir y saquear la tumba a la que Monsieur Mariette se había referido, la del toro que fue sepultado durante el reinado de Ramsés II. Monsieur Mariette había excavado ya una tumba, pero la otra estaba aún intacta. Shikara sintió una oleada de furia al pensar que aquellos pillos robarían el contenido de la tumba, lo que haría
que se perdiera para la historia. Pensó en enfrentarse a ellos y hacerles saber lo que pensaba de su conducta. Entonces, mientras la idea tomaba forma en su mente, escuchó a uno de los hombres decir: «Será mejor que alguien se quede de guardia». «Yo los protegeré», contestó otro. «¿Acaso no lo hice cuando el inglés interfirió? Rugía como un león y los habría llevado a todos a prisión si yo no lo hubiera silenciado». Se encendieron otras velas y Shikara pudo ver a los hombres con más claridad. El que hablaba era joven y llevaba un turbante blanco en la cabeza. Otro, mucho más viejo y de rostro arrugado, dijo: «Cállate, Alí, no seas jactancioso. Si alguien te oyera, te ejecutarían por asesinato». «No tengo miedo», contestó Alí con orgullo. «Confíen en mí, como lo han hecho siempre. Mi cuchillo les ha servido bien y les servirá de nuevo si alguien viniera a interrumpirnos». «Muy bien, entonces vamos allá», dijo el hombre mayor, un poco malhumorado. «Quédate de guardia. Nosotros nos pondremos a trabajar». Shikara se dio cuenta de pronto que el marqués estaba muy cerca de ella. Sabía que había sacado la pistola del bolsillo y que estaba muy tenso. Las palabras que había escuchado la horrorizaron. Estos eran los hombres que habían asesinado a su padre. Eran ladrones y asesinos que la matarían a ella y al marqués sin vacilar si los descubrían. Comenzó a temblar al recordar que eran 6. 5 realizarían la excavación y el que llamaban Alí montaría guardia. Pensó con desesperación que con una pistola que solo tenía 2 balas, al marqués le sería imposible defenderse de aquellos hombres, quienes eran capaces de matar a sangre fría antes de ser descubiertos. Oyó que otro sujeto, que no había hablado desde entonces, decía: «¿No sería mejor revisar el lugar para estar seguros de que no hay nadie antes de empezar a trabajar? Recuerden que el inglés nos tomó por sorpresa. Si hubiera alguien aquí, habríamos visto una luz», replicó el hombre más viejo, que había hablado primero. «Yo revisaré todo por ustedes», dijo Alí. «Empiecen a excavar. Eso llevará tiempo, y la noche no es eterna». «¿Quién es el que da las órdenes?». «Alí tiene razón», dijo alguien más. «Hay muchos lugares donde esconderse aquí, y no queremos que nos tomen por sorpresa». «Es cierto», reconoció una voz. «¿Recuerdas lo que sucedió la semana pasada en Abidos? Eso estuvo a punto de terminar en tragedia», gimió otro. Shikara sintió que el brazo izquierdo del marqués la rodeaba y la estrechaba contra él. Él mantenía la pistola en la mano derecha y la abrazó al percibir su miedo. Ella temblaba ante la extraña y aterrorizante escena. Las luces parpadeantes de las velas, las cabezas de los hombres que podían ver por encima del muro roto y su reveladora conversación que solo ella entendía, porque el marqués no hablaba árabe. Sin embargo,
Él estaba perfectamente consciente del peligro, pues sabía muy bien lo crueles que podían ser los ladrones de las tumbas cuando los descubrían. A través de todos los tiempos se habían producido riñas y se habían cometido crímenes cuando una pandilla de ladrones se encontraba con otra. Todos los arqueólogos contaban historias de cómo se habían visto obligados a luchar con saqueadores que algunas veces atacaban a plena luz del día. A él le había sorprendido que Mariette no hubiera colocado una guardia en sus excavaciones y supuso que ello se debía a que desde el punto de vista de los ladrones, el sarcófago de un toro no era tan valioso como la tumba de un faraón. Cuando visitaron el lugar esa mañana, había entendido que en la antigüedad, en ciertos días del año, o en ocasión de la muerte, o los ritos funerarios de un apis, los habitantes de Memphis iban a visitar al dios en el lugar en que sería sepultado o en el que ya reposaba. En recuerdo de este acto de piedad, dejaban una baldosa o loseta de forma cuadrada, con la parte superior redondeada, que colocaban en cualquiera de los muros de la tumba. Previamente, se habían inscrito en la loseta unas palabras de homenaje al dios y el nombre del visitante y su familia. Estas piedras, como el marqués sabía, eran de gran importancia histórica, aunque no tenían valor comercial para un ladrón. Si los bandoleros las rompían o las manejaban en forma inadecuada, la historia de Egipto se empobrecería con su pérdida. Por lo tanto, Mariette había cometido un descuido al no tener mayor cuidado. Sin embargo, el marqués tuvo que reconocer que el francés no podía haber anticipado que los ladrones saquearían esa tumba, ni que llegarían en número tan considerable. Se preguntó si debía disparar hacia el techo para asustarlos, o si sería mejor tratar de matar a uno de ellos, con la esperanza de hacer huir a los demás. Sabía, aunque no hubiera entendido una sola palabra, que su vida y la de Shikara estaban en peligro, pues aquellos hombres no vacilarían en matarlos, si así les convenía, y en sepultar sus cadáveres en la arena, donde era muy poco probable que nadie los encontrara. Sin duda, eso era lo que le había sucedido al profesor Bartlett. Se maldijo a sí mismo por su debilidad al acceder al deseo de Shikara de ir esa noche a las tumbas y no haber llevado con ellos a varios hombres de su tripulación para protegerlos. Y si se hubieran detenido en la entrada correcta, como lo habían hecho esa mañana, en vez de dejar el carruaje debajo de las palmeras, los ladrones, sin duda, habrían pospuesto su intento de robo para otra noche. El marqués apretó los dedos en torno a la pistola. Los hombres estaban levantando sus instrumentos de trabajo y uno de ellos dirigía una luz al sarcófago que se encontraba a la entrada de la cámara mortuoria. No tardarían en llegar al sitio donde estaban él y Shikara, y les sería imposible ocultarse más, porque no había lugar donde hacerlo, y la luz de la vela revelaría su presencia. El marqués se dio cuenta de que el sarcófago detrás del cual
se ocultaban, había sido brutalmente saqueado. Le habían arrancado la tapa, que se había roto al caer, y las partes laterales estaban también despedazadas, por lo que no podrían brindarles ninguna protección. En unos minutos los descubrirían, por lo que decidió que lo mejor que podía hacer era matar a uno de ellos y guardar la segunda bala para tratar de cubrir en lo posible su retirada. Entonces, inesperadamente, percibió un extraño sonido. Al principio, no quiso dar crédito a sus oídos. Tal vez, se dijo, todo había sido producto de su imaginación. Pero advirtió que los ladrones se habían quedado repentinamente inmóviles y que escuchaban a su vez. Era un sonido bajo y profundo al principio, casi como el zumbido de una abeja, que crecía lentamente en intensidad hasta hacerse tan resonante e insistente que parecía chocar contra los muros y el techo del pasadizo. Con gran asombro, el marqués, que rodeaba con su brazo el hombro de Shikara, se dio cuenta de que era ella quien emitía aquel sonido. Parecía salir vibrando de las profundidades de su cuerpo, y al retumbar contra las paredes y hacerse más agudo, lastimaba los oídos de quienes lo escuchaban. Era extraño y aterrorizante al mismo tiempo. Los ladrones, como el marqués, se sentían hechizados. De pronto, un grito rompió el silencio. ¡Los dioses! ¡Los dioses! Ali se echó a correr por el pasadizo, seguido por los demás hombres. El extraño sonido siguió aún saliendo de los labios de Shikara, y después de que los ladrones se marcharon, llevándose con ellos las velas o dejándolas caer sobre la arena, desapareció el último vestigio de luz. Retornó la oscuridad y Shikara se sumió en tembloroso silencio. Por un momento, Shikara y el marqués permanecieron inmóviles hasta que, instintivamente, ella se volvió hacia él y la boca del marqués descendió sobre la suya. Shikara sabía que eso era lo que estaba deseando, que lo anhelaba en una forma casi dolorosa, y una vez más sintió que todo su ser se entregaba a él. Todavía estaba temblando, pero ya no era de miedo. Todo lo demás desapareció y le fue imposible pensar en otra cosa que no fuera la cercanía de los labios y del cuerpo del marqués. Después del miedo que acababan de sentir, se besaron intensa, apasionadamente, y cuando él levantó la cabeza, ella, sin poder contenerse, murmuró: «Te amo, te amo». Él la oprimió contra su pecho. Entonces dijo en una voz ronca, que temblaba un poco: «Tratemos de salir de aquí, mi amor, mientras podamos hacerlo». A Shikara la inundó una oleada de felicidad al escuchar la forma en que se había dirigido a ella. El marqués se había retirado ya de la parte posterior del sarcófago hacia el pasadizo, y a ciegas
Aferrada a él con una mano, Shikara lo siguió. Él se inclinó, encendió un fósforo y lo dirigió hacia la vela de la linterna. Debemos tener cuidado, advirtió el marqués. Mucho cuidado, por si esos pillos están esperando afuera. ¿Pudieron matarnos?, dijo Shikara en voz baja. Yo estaba seguro de eso. Mataron a mi padre, el hombre llamado. Se jactó de ello. Debemos salir con cuidado, dijo el marqués al incorporarse, con la linterna en la mano izquierda. Solo me importa ahora sacarte de aquí y llevarte a un sitio seguro. El marqués, mirando fijamente hacia adelante, rodeó los hombros de ella con un brazo y ambos avanzaron lentamente por el pasadizo. El corazón de Shikara palpitaba de alegría. Ella había besado, la había llamado mi amor. Después de aquello, y estando junto a él, no le importaría morir en ese momento. Te amo, quería gritar a viva voz, pero sabía que él estaba angustiado. Cuando llegaron a la rampa que conducía a la superficie, el marqués se adelantó y Shikara vio que llevaba la pistola en una mano y la linterna en la otra. Ella lo siguió de cerca y cuando salieron del pasadizo y la luz de las estrellas y la luna los alumbró, el marqués sopló la vela para apagarla. Shikara se colocó junto a él, a la entrada, mientras el marqués observaba el desierto, afuera, a través de los pilares rotos. Los enormes peñascos adquirían una extraña belleza a la luz de la luna y la gigantesca silueta de la pirámide escalonada se recortaba contra el fondo del cielo. No había, en todos los alrededores, señal alguna de vida. El marqués guardó la pistola en el bolsillo y tomando a Shikara del brazo, empezó a caminar con tanta rapidez como lo permitía la arena hacia las palmeras donde estaba el carruaje. Las piedras lastimaban los pies de Shikara y la arena se le metía en las zapatillas, pero ella no se sentía incómoda, sino embriagada de una loca felicidad. Surgía dentro de ella como un fénix recién nacido después de la depresión y la incertidumbre sufridas al hacer el recorrido del Cairo hacia ese lugar. Llegaron al carruaje. El cochero, que dormía junto a una palmera, se puso de pie de un salto al oírlos llegar, quitó el bocado del hocico de los animales, con el cual había logrado mantenerlos quietos, y subió al pescante. El marqués ayudó a Shikara a subir al carruaje, colocó la linterna en el asiento frente a ellos, y cuando los caballos se pusieron en marcha, la tomó en sus brazos. Sintió que Shikara se estremecía ante su contacto, y al mirarla, advirtió la expresión de felicidad que había en su cara. «Estás a salvo, preciosa mía», exclamó. «¿Cómo lograste salvarnos? ¿Cómo pudiste hacer ese sonido increíble, extraterrenal?» Shikara lanzó una risita de franca dicha.
¿No sabes de qué se trata?, preguntó. No tengo la menor idea, contestó el marqués, y no puedo imaginar cómo alguien tan pequeño fue capaz de producir un sonido que parecía el de una orquesta completa oculta en las entrañas de la tierra, o tal vez pendiente del cielo. Es la oración de los monjes budistas. Cantan, o más bien entonan, el Aum Mani Padme Aum. Por supuesto, sé lo que significa. Viva la joya del loto. Y como todos los monjes la entonan una y otra vez, explicó Shikara, eso hace que sus voces sean profundas y claras. Jamás, por muy viejos que sean, tienen problemas con la garganta. ¿Cómo aprendiste a hacerlo tú? Papá me enseñó cuando era muy pequeña. A mí me divertía, porque me hacía cosquillas en el paladar y subía después a mi nariz. Me hacía repetirlo una y otra vez, hasta lograr que lo hiciera a la perfección. La voz de Shikara se hizo más profunda al decir, casi me había olvidado, hasta que de pronto, cuando oí que esos hombres decían que iban a buscarnos y que si nos encontraban, nos matarían, comprendí que tenía que hacerlo. El marqués la oprimió con más fuerza contra él y besó su frente. Nos salvaste la vida, mi inteligente amor. Ella levantó la mirada hacia él. El marqués dijo, con mucha suavidad, te amo. Creo que te he amado desde hace mucho tiempo. Cuando te besé anoche, tuve miedo de que hablaras en serio cuando decías que odiabas a los hombres, porque eso significaba que me odiabas a mí también. Te amo, repitió a su vez Shikara. Pero en mi caso, me decía que odiabas a las mujeres. Llegué a creer que aunque tu beso era lo más maravilloso que me había sucedido en la vida, nunca, o tal vez, nuestro beso no hubiera significado nada para ti. Significó mucho más de lo que te puedas imaginar o decirte con palabras, murmuró el marqués. Es más de lo que había significado nunca un beso para mí. Me di cuenta de lo cuanto que te amaba y de que nunca antes había estado enamorado. El marqués se echó a reír. He luchado mucho contra lo que sentía por ti, Shikara. Lo hice en realidad durante todo el tiempo que nos tomó cruzar el Mediterráneo. ¿Cómo me gustaría haberlo sabido?, dijo Shikara. Yo comprendí que te amaba cuando estuvimos en Lisboa. El marqués tomó en sus dedos la barbilla de Shikara y le hizo volver el rostro hacia él. ¿Estabas celosa, preciosa mía? ¡Uy, terrible, terrible, horriblemente celosa! Era algo que nunca había sentido antes y fue muy doloroso. No había razón para que te pusieras celosa, le aseguró el marqués, como no la habrá nunca en el futuro, porque tú, mi pequeña criatura que odia a los hombres, eres completamente diferente a cualquier mujer que yo haya conocido. Tal vez me volveré como todas las otras, ahora que te amo, de esta manera tan arrebatadora, murmuró Shikara.
No podría ser jamás diferente a como eres, replicó el marqués, por la simple razón de que te amo. Te amo más de lo que soy capaz de expresar. Me llevará toda una vida decirte cuánto te quiero. Ay, por favor, dímelo, murmuró Shikara, acercando su boca a la de él. Él la miró un momento antes de empezar a besar lenta y deliberadamente sus ojos, su frente, sus mejillas, su pequeño mentón. Por último, cuando ella estaba deseando tanto sus labios que su cuerpo temblaba otra vez, la boca del marqués encontró la suya. La besó loca, apasionadamente, y ella comprendió que lo hacía no solo llevado de la excitación de su amor, sino porque era un alivio después de la agonía que había sufrido cuando se dio cuenta de que sus vidas estaban en peligro. Te amo, dijo ella una y otra vez. Se sentía como si ambos hubieran vuelto a la vida saliendo de una tumba, la tumba del desierto en el que habían muerto millones de seres a través de los siglos y que ocultaba en sus arenas incontables secretos que jamás serían descubiertos. Luego, sus pensamientos se llenaron de inmensa felicidad que como una intensa luz los envolvía a ambos. El marqués dejó de besarla solo cuando entraron en las calles del Cairo y vieron casas y transeúntes a ambos lados del carruaje, aunque ella sostuvo oprimida entre la suya la mano del marqués. Cuando llegaron al yate, él descendió primero para levantarla en vilo y mantenerla oprimida contra él. Después subieron a bordo y se dirigieron al salón. Los camareros se apresuraron a atenderlos y cuando Hicknet apareció, el marqués le entregó la pistola que había sacado de su bolsillo. ¿No tuvieron problemas, milord?, preguntó. Estamos sanos y salvos gracias a la señorita Bartlett, contestó el marqués, pero acabamos de pasar por una experiencia muy desagradable, Hicknet, y ambos necesitamos un trago. La champaña está en el hielo, milord. Entonces, abre la botella, ordenó el marqués. Un camarero le sirvió la champaña, y cuando el marqués y Shikara se quedaron solos, él levantó su copa. Por la mujer más valerosa que he conocido, dijo con voz suave. Shikara lo miró y sus ojos brillaban como estrellas. No soy realmente valerosa, contestó. Sabes el miedo que experimento ante el mar. Y yo estaba muy asustada, de veras, cuando oí a esos hombres decir que habían matado a mi padre y que matarían a cualquiera que tratara de interferir en sus planes. Y sin embargo, nos salvaste, exclamó el marqués sonriendo. Tal vez estas cosas estén predestinadas, dijo Shikara en voz muy baja. Quizá en esa ocasión, hace tantos años, cuando yo era una niña, mi papá tuvo una inspiración
y algo más grande que nosotros le ordenó que me enseñara a hacer lo que hice esta noche para salvarnos la vida. Estoy seguro de que tienes razón, aceptó el marqués. ¿Lo crees en verdad? ¿O lo dices solo para complacerme? Te estoy diciendo la verdad. Creo que nadie podría venir a Egipto y pasar por lo que nosotros hemos pasado, sin comprender que hay poderes más allá de nosotros mismos y que hay una fuerza, o como quieras llamarla, que puede salvarnos o destruirnos. ¿A nosotros nos salvó? El marqués bajó la copa y se acercó a Shikara. La tomó de nuevo en sus brazos, al mismo tiempo que decía: te amo. Tengo que decírtelo porque es una experiencia nueva para mí pronunciar esas palabras y sentirme como me siento ahora. ¿Cómo te sientes?, preguntó Shikara. Muy, muy enamorado. Shikara lanzó un pequeño suspiro de franca felicidad, y antes de que pudiera decirle al marqués cuánto lo amaba a ella, él la estaba besando de nuevo y le fue imposible pronunciar en voz alta las palabras que cantaban en su corazón. Capítulo 7. Shikara se encontraba de pie junto a la ventana, mirando hacia el desierto. Jamás pensó que existiera algo tan hermoso como las 3 grandes pirámides a la luz de la luna, y un poco hacia la izquierda, la enigmática Esfinge. Ella había soñado contemplar algún día el desierto al lado del marqués, pero nunca imaginó que vivirían a su vera ni la mágica experiencia que ello representaría. Sobre sus cabezas brillaba el cielo y a sus pies se extendía el desierto interminable. Se habían casado en la iglesia contigua a la embajada británica y gracias al embajador de Inglaterra habían obtenido prestada esta encantadora vila que se erguía sobre las arenas. Era ya tarde cuando se separaron la noche anterior. Ella se fue a la cama con el corazón aún palpitante de emoción al recordar los besos que él le había dado. Se sentía tan increíblemente feliz que casi tenía miedo de dormir, diciéndose que todo aquello podía ser un sueño que se evaporaría al despertar. Debes descansar, mi amor, le había dicho el marqués con ternura. Ha sido un día agotador y sé que estás cansada. No siento cansancio cuando estoy contigo, contestó Shikara. Tenemos toda la vida por delante, dijo él. Te dejaré solo esta noche. Después estaremos juntos siempre, a todas horas, para que no exista la menor posibilidad de que pueda perderte. Nunca, nunca me perderías, contestó ella. No puedo estar seguro, había respondido él, un poco en broma y un poco en serio. Te puedes escapar bajando por una cuerda o desaparecer en el yate de un desconocido y no podría encontrarte nunca. Ella había reído de la ocurrencia, pero comprendió
que tras sus palabras se escondía un sincero deseo de retenerla a su lado, y le emocionaba saber que él se preocupaba por ella y la consideraba parte esencial de su existencia. Como si él adivinara lo que estaba pensando, le dijo con ternura: «Cuando seas mi esposa, insistiré en que te comportes de una manera más circunspecta que hasta ahora. Me asusta todavía pensar en los riesgos que has corrido. Me habrían asustado si tú no hubieras estado conmigo», repuso ella. Lanzó un pequeño grito y lo abrazó. Imagínate, imagínate solo un momento que si yo hubiera escapado de ti aquella noche, si el mendigo no me hubiera detenido, no habría vuelto a verte nunca. En ese caso, dijo el marqués, habrías seguido odiando a los hombres y evitándolos hasta que te hubiera vuelto a encontrar. Tú no me habrías buscado, dijo Shikara con voz acusadora. Tal vez no conscientemente, pero creo que a final de cuentas estábamos destinados a encontrarnos. Es el destino, preciosa mía. Estaba escrito que nos amáramos. No es nada sorprendente que yo te quiera así, había dicho Shikara con humildad. Pero que tú me ames a mí. Él le hizo volver la cara para poder mirarla y dijo: «Eres hermosa y valiente, y además bondadosa y comprensiva. ¿Qué más puede pedir un hombre de una persona tan pequeñita? Quiero ser todas esas cosas para ti», dijo Shikara con pasión. Él la oprimió contra su pecho y le besó la frente. «Porque te amo y voy a cuidar de ti el resto de tu vida, te envío ahora a la cama». «No, yo no quiero dejarte». «Y yo tampoco a ti, mi amor. Pero es solo por esta noche. ¿De veras que vamos a casarnos mañana?» Esta tarde hice todos los arreglos para la boda. Shikara lo había mirado llena de asombro. «¿Esta tarde, cuando bajaste a tierra firme?» Yo me preguntaba a dónde podías haber ido. «Pero, ¿cómo sabías? ¿Cómo podías estar seguro de que iba a casarme contigo?» «¿Has olvidado que te besé? Me di cuenta, cuando tus labios tocaron los míos, que estábamos hechos el uno para el otro, y que nada, ni nadie, podrían ya separarnos». Él había añadido, suspirando hondo: «Mm». Al mismo tiempo, tuve miedo. Aunque estaba seguro de que me amabas, no lo estaba de que te lo hubieras confesado a ti misma. Temí que siguieras odiándome como hombre, como al resto del sexo masculino. Pero, ¿hiciste arreglos para casarte conmigo? Después de que hablamos con Monsieur Mariette, comprendí que tu padre había muerto, contestó el marqués. Y como ya conocía tu carácter independiente, y si me permites decirlo, lo lamentablemente poco femenino de tu conducta, temía que pudieras hacer algo terrible, como huir de mí. Shikara lanzó una exclamación al recordar su propia angustia, cuando pensó que tenía que dejarlo y cómo todo su ser anhelaba pertenecerle. Jamás te habría dejado voluntariamente.
¿Cómo podría estar seguro de eso?, preguntó el marqués. Y yo sabía que debía cuidar de ti. Tu absurda idea de ganarte la vida era muy poco práctica. Eres demasiado bella, amada mía, para dejarte sola por el mundo. ¿Así que arreglaste nuestro matrimonio? Cuando le expliqué al embajador inglés lo que le había sucedido a tu padre, estuvo de acuerdo conmigo en que debíamos casarnos inmediatamente y prometió que él se encargaría de preparar todos los documentos y papeles necesarios. Los brazos le habían estrechado con ternura al decir: deja todo en mis manos. De aquí en adelante me responsabilizo por ti. No permitiré que te preocupes por nada, excepto quizá por mí. Yo quiero cuidarte. Quiero hacer por ti cosas que nadie más pueda hacer, dijo Shikara. Te mantendré ocupada todo el tiempo, contestó el marqués. Y tu sueldo, amada mía, será pagado en amor y besos. Ella, riendo, obedeció cuando él, con firmeza, la condujo hasta la puerta de su camarote. Mañana por la noche estaremos juntos, había dicho él con una voz que se hizo repentinamente profunda. Duerme bien, amor mío. Quiero que te veas más hermosa que nunca el día de tu boda. Habría sido muy difícil no verse hermosa al sentirse tan feliz, pensó Shikara. La consideración que el marqués demostraba hacia ella en todos los aspectos le hizo comprender cuán diferente iba a ser su vida cuando se convirtiera en su esposa. Se alegró de tener un lindo vestido blanco que compró en Lisboa y no había estrenado todavía. Era, en realidad, un vestido de noche, aunque no tan elaborado ni ostentoso como un traje de baile. El alto cuello estaba adornado con pequeñas flores blancas, con aplicaciones de encaje que también decoraban los volantes de las amplias faldas. Shikara se veía muy joven e inocente, vestida así. Cuando estaba casi lista y se arreglaba el cabello en el espejo, Hicknet llevó a su camarote una caja que contenía un delicado velo de encaje y una corona hecha con azahares y otras flores blancas. Era, pensó Shikara, lo que precisamente necesitaba para parecer una novia. Tímidamente, había salido de su camarote para buscar al marqués y lo encontró esperándola en el salón. Él le entregó a Shikara un ramillete de las mismas flores que adornaban la cabeza de ella, combinadas con azucenas y orquídeas blancas. Shikara levantó la cara para darle las gracias y él la miró por unos segundos antes de decir: no solo eres hermosa, sino todo lo que había anhelado en mi vida y que no esperaba encontrar jamás. Quiero complacerte. Quiero hacer todo lo que tú quieras. Quiero que me desees, dijo Shikara. Pero cuando me conozcas mejor, ¿no podrás sentirte desilusionado? El marqués sonrió. Estoy dispuesto a apostar una considerable cantidad de dinero a que ninguno de los dos
nos vamos a sentir desilusionados uno del otro. Nuestro amor crecerá y se va a intensificar a medida que pasen los años. La rodeó con los brazos y añadió: contigo nunca se sabe qué puede suceder, mi pequeña aventurera. Tendré siempre el temor de que encuentres la vida a mi lado tan aburrida que decidas buscar aventuras en otras partes. Al pensar en el miedo que había sentido la noche anterior, Shikara se estremeció ligeramente. Tú sabes bien que en el fondo de mi corazón yo soy una cobarde, contestó ella. No quiero volver a tener miedo, sino sentirme segura contigo, como me siento ahora. Cuidaré de ti y te amaré el resto de nuestras vidas, mi amor, dijo el marqués, y tengo la impresión de que aún después de muertos no nos separaremos. Ella nunca lo había escuchado hablar con tanta seriedad. Sin embargo, cuando los dos se estaban casando en la pequeña iglesia, una pequeña iglesia anglicana, e hicieron sus votos matrimoniales, Shikara se había dado cuenta de que estaba tan profundamente conmovido como ella misma. Para él, el matrimonio era tan sagrado como para Shikara. Ella se aferró con fuerza a su mano cuando recorrieron juntos el pasillo de la iglesia y cuando se encontraron en el carruaje que los esperaba a la salida, apoyó su mejilla contra el brazo de él y dijo dulcemente: te amo. No creí que fuera posible amarte más de lo que ya te amaba, pero así es. Yo te diré más tarde todo lo que te amo, contestó el marqués con voz apasionada. Pero ahora, querida mía, tenemos que ir a almorzar a la embajada británica. No pude rechazar la invitación del embajador. Su excelencia fue testigo de la boda y los había seguido en otro carruaje. Shikara ansiaba estar a solas con el marqués, pero comprendió que el tener que aceptar invitaciones era el precio que había que pagar por la importante posición que él ocupaba en la sociedad. La embajada británica era un lugar muy atractivo, con un gran jardín lleno de flores. Aunque solo se había reunido un pequeño grupo para celebrar la boda, a Shikara le pareció aquella una reunión muy alegre. El embajador y todos los presentes brindaron por ella y el marqués, y después del almuerzo, solos los dos en el carruaje, el marqués le había dicho que no iban al yate, como ella esperaba, sino a una vila cercana. Pasaremos allí 3 o 4 días, o más, si tú quieres, dijo él. Pero quiero que estemos tú y yo completamente solos, mi amor. Al ver la vila, que según supo Shikara después, le había prestado al embajador un francés amigo suyo que había vuelto a París, comprendió que si ella hubiera tenido que escoger, no habría encontrado nada más perfecto para su luna de miel. La vila, construida en la orilla misma del desierto, mezclaba la exótica belleza del oriente con el lujo de occidente. Shikara había lanzado una exclamación de gozo.
Al contemplar los exquisitos tapetes que decoraban pisos y muros, y las estatuas y ornamentos, muchos de los cuales procedían sin duda de las tumbas de los reyes. El dormitorio era blanco y fresco, la cama ancha y profunda, las suaves alfombras y los espejos antiguos que cubrían los muros le conferían un encanto que le hizo pensar que era el marco perfecto para su amor. En el centro de la casa había un patio muy fresco, donde una fuente esparcía gotas de agua sobre plantas exóticas que crecían sobre los muros en multicolor profusión. Había naranjos y pinos en el jardín y pequeños lugares secretos donde podían sentarse a solas, rodeados solo por los arbustos perfumados, y más allá del muro se extendía el desierto. Mientras Shikara observaba las vastas arenas, que semejaban un enorme y desolado mar, bañado por la luz de la luna, comprendió que aquella soledad, que se extendía más allá del horizonte, podía crear temor y hasta desesperanza en la mente de algunas personas. Se percató de que los egipcios, a quienes había preocupado siempre la idea de la muerte, habían dejado plasmado en la esfinge un símbolo de esperanza. Era una promesa de vida que muchas personas no comprendían. Podía ver el entorno de su extraña figura y su dañada cabeza. Siempre se había dicho de ella que era un enigma. Pero Shikara presentía, aunque podía estar equivocada, que sabía lo que los egipcios habían querido decir al construirla. Para ellos, los dioses estaban personificados por animales. Por lo tanto, habían hecho a la esfinge mitad hombre y mitad animal, y ello significaba tal vez que todo ser humano tenía algo de animal y a la vez de divino. ¿Y cuál era la clave de la divinidad del hombre?, se preguntó Shikara, si no era el amor. Era el amor lo que lo elevaba de lo común y lo trivial hacia un cielo donde podía realizar la grandeza que latía en él y comprender la importancia de la vida. Al pensar eso, comprendió que nunca más volvería a sentirse sola o insignificante. Ella tenía, sin lugar a dudas, un sitio determinado en el universo. Podía haber prueba más definitiva que el curso de los acontecimientos que la habían llevado a convertirse en la esposa del marqués. En el momento en que pensaba en él, oyó que se abría la puerta a sus espaldas y el marqués entró en la habitación. La vio de pie, frente a la ventana abierta, y cruzó el dormitorio para llegar a su lado. Por un momento, mientras llegaba a su lado, vio, a la luz de la luna, sus ojos y todo su rostro transfigurado por la felicidad que sentía al verlo. ¿En qué estás pensando, preciosa mía?, preguntó el marqués. En forma instintiva, ella se acercó y él pudo percibir el suave calor de su cuerpo
a través del transparente negligé que llevaba puesto. Estaba pensando en ti y en nuestro amor. ¿En qué podemos pensar en otra cosa hoy? Yo también me decía que nunca me volveré a sentir insignificante o sola, dijo Shikara. Ahora sé lo que estaba buscando, aunque antes no lo comprendía. Sé por qué me sentía inquieta y desventurada. Comprendo por qué odiaba a la gente. Simplemente porque no podían darme lo que yo necesitaba. Dime qué necesitabas, preguntó el marqués, aunque conocía la respuesta. Necesitaba amor, contestó ella, el amor que siento por ti y que creo que tú sientes por mí. Él rió con suavidad. Entonces, mientras sus labios buscaban los de ella, dijo: si dudas de mi amor, te lo demostraré. Y eso es algo que estoy ansioso de hacer. La besó y ella sintió de nuevo aquel calor que corría por todo su cuerpo y el relámpago que estallaba en su interior, como la primera vez que él había tocado sus labios. Ahora, segura ya de su amor, aquella sensación era aún más intensa y maravillosa. Cuando el marqués levantó la cabeza, ella dijo en forma un poco incoherente: tal vez todo esto ya ha sucedido antes. Tal vez nos conocimos y nos amamos ya. Y por eso fue que nos sentíamos incompletos hasta que volvimos a estar juntos. Yo siento lo mismo y lo creo firmemente, contestó el marqués. Y por eso no podemos separarnos ya nunca, preciosa mía. No habrá muerte para nosotros, solo un nuevo principio. Shikara contempló la belleza del desierto, bañado por la luna, y dijo: hay tanto que tienes que enseñarme. Debo aprender tantas cosas, pero te amo. Y todo es fácil porque para nosotros el mundo entero está lleno de amor. El marqués le apartó el cabello de la frente, y cuando el pelo de Shikara rodó sobre sus hombros, él pensó que parecía una sacerdotisa procedente de un templo. Las cálidas vibraciones que emanaban, el cuerpo de ella y la suavidad de aquellos labios borraron todo pensamiento del alma del marqués que no fuera el de su amor por ella y el fuego que a ambos los consumía. Te amo, dijo él. Eres mía por toda la eternidad y nunca te dejaré ir. La besaba de nuevo con pasión exigente y dominante, pero Shikara no sintió ningún temor. Sabía que algo glorioso surgía de su interior, que respondía al deseo de él, pero sabía también que espiritualmente eran una sola persona. Sintió los labios de él sobre su cuello y después el marqués le desprendió el negligé de los hombros y luego el camisón para besar sus senos. La respiración parecía salir con esfuerzo de los labios entreabiertos de Shikara.
y sentía los párpados pesados. No entendía qué le pasaba. Solo sabía que anhelaba, casi dolorosamente, que él la oprimiera aún con más fuerza. Te amo. Te amo. Era difícil pronunciar las palabras. Su voz sonaba baja y entrecortada. Rodeó con sus brazos el cuello del marqués y los besos de él la hicieron sentir que el fuego que había en él se unía a la llama que a ella la consumía. Ya no puedo pensar en nada más. Y se abandonó a los candentes brazos que la estrechaban. Entonces, unidos aún los febriles labios, ambos se apartaron de la ventana, bañada por la luna, hacia la suave oscuridad perfumada. Final de Jamás te amaré, de Barbara Cartland. Saga presenta Esclavas del Amor, de Barbara Cartland. Leído a ustedes por Horacio Mancilla. Capítulo 1. El galopar sobre el verde pasto entre cipreses y brillantes flores. Lord Castleford experimentó una increíble sensación de bienestar. Después de haber viajado durante largas semanas y verse inmerso en juntas diplomáticas y memorándums, era una delicia sentirse libre al fin. Era un hermoso día de verano, y desde lo alto de su cabalgadura, observó a sus pies aquella ciudad a la que el mundo civilizado trajera, hacía ya mucho tiempo, cultura, arte, riqueza y esplendor. Gran parte de la gloria de Constantinopla se había desvanecido, pero aún la vista de sus cúpulas y de las columnas de mármol, de los palacios con sus parapetos y balcones llenos de esculturas, conseguían despertar la imaginación. Hacía varios años que no visitaba Turquía, y ahora, al observar la ciudad bañada de sol, se dijo que el estrecho del Bósforo confería a Constantinopla gran parte de su esplendor. Desde su punto de observación veía agua por todas partes, azules y claras aguas que se deslizaban plácidamente hacia el mar de Mármara. Hacia el norte se apresuraban las barcazas, los caiques, chalupas y los botes y buques de guerra británicos, franceses y turcos que trasladaban tropas a Crimea. De pronto, recordó que aún no había comprado el regalo que deseaba llevar a su anfitrión, el embajador británico, quien se había convertido recientemente en el noble Lord Stratford de Redcliffe. Había pensado traerle un obsequio de Persia, a donde había ido en calidad de delegado especial ante el Shah, pero no dispuso de mucho tiempo durante su estancia en Teherán para escoger un regalo adecuado, y lo que le ofrecieron le pareció demasiado vulgar y corriente para ofrecérselo al venerado, autocrático y universalmente admirado Gran Elchi, quien había reformado el Imperio Otomano. A él le sobraban cáftanes bordados, espadas con empuñadura de joyas incrustadas y brocados de oro. Lord Castleford buscaba algo exclusivo para el hombre a quien admiraba como a ninguno, y del cual solía decir que era quien le había enseñado cuanto sabía acerca de la diplomacia. Siguiendo un súbito impulso, decidió buscar, ahora que se encontraba solo, algún tesoro escondido en las tiendas de artesanía de oro y plata que ninguno de los coleccionistas que frecuentaban Constantinopla hubiera descubierto aún. Recordó un sitio en particular donde, en una visita anterior, había encontrado reliquias del pasado, de la época en que los griegos y romanos dejaron sus huellas en la tierra que hoy es Turquía. Gran parte de los tesoros de aquellos pueblos habían sido celosamente escondidos en tumbas, hasta que algún ladrón o excavador los había traído nuevamente a la luz del día. Debe haber algo que Lord Stratford aprecie realmente, murmuró Lord Castleford para sí, mientras se alejaba del campo abierto rumbo a la capital más bella del mundo. Pudo ver parte de sus grandiosos monumentos, el enorme cuadrilátero del hipódromo con sus 4 hileras de cobertizos y galerías,
la gigantesca basílica de Santa Sofía, que atraía a los creyentes a cualquier hora del día. Además había una profusión de minaretes y cúpulas cuya magnificencia, registrada por la historia, había sido alabada en poemas y envidiada por pueblos menos